¿A ti te parece, hace un mes, un poquito más, nadie daba medio ni por la oposición, ni por el Parlamento, ni por el país? Todo el mundo sentía que esto, ya, pues estábamos en una zona de oscuridad que iba a durar mucho tiempo. El panorama ha cambiado, ahora hay mucha ilusión. ¿A ti te parece que eso está fundamentado o sea, que esa expectativa positiva está fundamentada? Las dos cosas que privan el análisis, el antes y el después. Por supuesto, el agotamiento del modelo político crea unas condiciones sociopolíticas aguas abajo donde germina el peligro de la confrontación. Cuando tú tienes un ciudadano que no tiene medicinas, que no tiene alimentos, que no tiene agua, que no tiene electricidad, que vive en el caos, que ha perdido más del 90% de su calidad de vida, cuando tienes una economía en ruinas, en la inopia, el ciudadano empieza a expresar su disconformidad. De allí esas 35.000 en promedio de reclamo social, que además el reclamo social es constitucional. No es una protesta subversiva, el reclamo es constitucional. Yo tengo perfecto derecho a exigirle a los mandatarios rendición de cuentas, reclamarle si el modelo político no me satisface, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta eventualidad, se cohesiona un hecho sociopolítico que obliga, como hecho sobrevenido, al cambio de la percepción que tenía el país del trance que veníamos caminando del año pasado, para ponerlo corto, a la realidad que tenemos hoy. Cuando se conjugan estos aspectos que le dan cuerpo al reclamo político, pues sin duda alguna se presenta Juan. Exactamente. Y al presentarse Juan, hay allí una hilación entre lo que sucede derivado del fracaso de las políticas del gobierno, las esperanzas truncadas de un pueblo que ahora se ven reflejadas en una esperanza propositiva en un momento político que lo marca Juan Guaidó. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que darle la bienvenida a la política, porque es la política la que hay que imponer. La política buena sobre la política mala, la verdad sobre la oferta engañosa, la fuerza de la palabra sobre las balas, para que no tengamos un proceso de transición hacia la nueva Venezuela sobre un cementerio de cadáveres, sobre un país en ceniza. ¿Qué posibilidades hay de que un acuerdo político o un proceso de negociación real le abra las puertas a unas elecciones y a la transición? Es decir, ¿qué posibilidades hay de que el país pueda conjurar el fantasma de la violencia de verdad? Es lo que marca la lógica. Todos los países del mundo, las grandes sociedades, los ingleses, los americanos, los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, ¿cómo han resuelto o cómo resuelven su diatriba política en el día a día? A través de la fuerza de la palabra, de la negociación política. Y esa negociación política, ¿quién la representa? Los conductores, claro, pero del colectivo ¿cómo social. le explicamos eso a Pedro Carreño, de Dejado Cabello? Está bien, pero tendrán que aprender, porque esos países inteligentes que lo resolvieron con la política, no con la antipolítica, porque la antipolítica, que fue la que nos trajo estos lodos, cuando construyeron a Chávez para imponérselo a la partidocracia, a los 40 años de la Venezuela, que si bien es cierto, habíamos corrido con muchos errores, también es cierto que son los mejores años de la vida política del país. Y cualquier análisis, desde cualquier óptica, en cualquier escenario, siempre va a privar los 40 años de la alternancia en el poder, que incluso en una mala interpretación se establece la corresponsabilidad y el peso sobre dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, cuando es cierto que la gobernabilidad del país en su totalidad, no solamente en el Ejecutivo, sino los gobiernos regionales y locales, estuvieron pintados de todos los colores. Aquí habían gobernadores y alcaldes del MEC, del Proyecto Venezuela, de la Causa R, del MAS, de todos los partidos. Entonces allá hay un error histórico en la percepción de la responsabilidad de cómo llegamos aquí. Y ahora esa antipolítica que dibujó a Chávez, que trajo estos 19, 20 años de drama nacional, ahora le toca las puertas, y le tocó las puertas a la oposición, y ha atomizado la oposición, la ha dividido de manera
pública, porque todo el mundo lo sabe. Claro. Entonces ahí el tercer punto de nuestro propósito, lograr la unidad de toda la oposición.